Hola, buenos días. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría, en donde estamos estudiando la geometría plana. En esta ocasión vamos a iniciar con el estudio del libro 3 de los elementos de Euclides, que se dedica al estudio del círculo. De manera similar a como trabajamos en el libro 1, que empezamos dando una serie de nociones comunes, postulados, y posteriormente fuimos viendo cómo se construyeron una serie de teoremas hasta llegar al teorema de Pitágoras y su recíproco. En esta ocasión vamos a empezar dando una serie de definiciones básicas. Una vez que terminemos con esas definiciones básicas, vamos a ver algunos de los teoremas del libro 3 de los elementos de Euclides. Por cuestiones de tiempo, ya que nuestro trimestre es corto y el material es mucho, no vamos a leer a todos los teoremas, pero sí vamos a leer aquellos más importantes que nos van a ser útiles para el estudio de la trigonometría. Espero que les agrade. Bueno, entonces vamos a ver concretamente los teoremas del 1 al 15 del libro 3 de los elementos. Entonces vamos a estudiar lo que es el círculo, vamos a ver las definiciones principales y dentro de estos teoremas del 1 al 15, pues vamos a ver lo que se llama la propiedad de convexidad del círculo, es decir, que el círculo no tiene chipotes, cómo encontrar el centro de un círculo y qué propiedades podemos asociar a tener este resultado. Vamos a estudiar propiedades de diámetros y cuerdas fundamentales para el estudio de trigonometría, así como propiedades de tangencia. Bueno, esta ya se las he puesto antes de que la santa geometría cayera en mis manos. Un tío mío me había contado a los 12 años el teorema de Pitágoras. Es maravilloso que un hombre como Euclides sea capaz de alcanzar tal grado de certeza y pureza haciendo uso exclusivo de su pensamiento. Nuestro objetivo es aprender este lenguaje de razonamiento, aprender a leerlo, aprender a escribirlo. Esto es algo que se va a adquirir poco a poco, pero aquí en esta parte pues podemos hacer dibujos que nos sirvan de guía sobre qué tenemos que hacer y qué propiedades son aquellas que podemos utilizar. Bueno, iniciamos con los teoremas del libro 3, el círculo. Mucho me temo, mi amigo, que se ha roto el radio. Ay, recuerden que, dado un centro y un radio, pueden definir un círculo. Este es el postulado 3 del libro 1 de los elementos de Euclides. Y la circunferencia, que es la periferia del círculo, tiene la propiedad de que cualquier punto equidista del centro. Bueno, entonces todo este libro es relativo a circunferencia, cuerdas, tangentes y medición de ángulos en el sentido griego. En el sentido de grados o radianes no lo vamos a hacer en esta parte. Eso va a ser posteriormente. El libro 3 de los elementos de Euclides consta de 11 definiciones, 37 proposiciones, 5 son problemas y 32 son teoremas. Bueno, nuevamente ustedes van a tener que completar las demostraciones, van a tener que decir qué propiedad se está utilizando en cada uno de los casos y además en algunos casos ustedes van a tener ya que empezar a escribir demostraciones, pero se anexará una ilustración como guía. Bueno, vamos a decir que dos circunferencias son iguales, aunque no tengan el mismo centro, cuando sus diámetros sean iguales o equivalentemente sus radios sean iguales, porque recordamos que el radio es la mitad de un diámetro. Vamos a decir que una recta es tangente a una circunferencia cuando tocando a la circunferencia y siendo alargada no corta la circunferencia, es decir, la recta solamente toca
en un punto a la circunferencia. En el libro de los elementos la traducción es si la recta besa a la circunferencia, o sea, la traducción antigüita, o sea, la besa, no la muerde, ¿ok? Solo la toca en un puntito. No la corta, si la corta ya no es una tangente, es una secante. Entonces solamente queremos que toque a la circunferencia en un punto. Vamos a decir que dos circunferencias son tangentes cuando tocándose una a la otra, que puede ser por dentro o por fuera, no se cortan, o sea, sus circunferencias solamente se están tocando en un punto. En un círculo, las rectas que están a la misma distancia del centro, cuando las perpendiculares dibujadas desde el centro hasta nuestras rectas son iguales. Entonces aquí, por ejemplo, esta perpendicular verde y esta verde son iguales, por lo tanto, esta recta verde y este segmento de recta verde están a la misma distancia del centro. De igual manera, estas dos tangentes que están en rojas distan de la misma distancia del centro. Y estas dos rectas que estamos poniendo en color negro, que están fuera de la circunferencia, como su distancia al centro, acuérdense que la distancia de un punto a una recta lo medimos a través de la perpendicular. Entonces tomamos nuestra recta y tomamos la perpendicular que pasa por el centro del círculo. Si estos dos segmentos de rectas perpendiculares son iguales, decimos que las rectas están a la misma distancia del centro. Esta fue nuestra definición 4. Nuestra definición 5 nos dice que la recta va a estar más lejos del centro si su perpendicular, el segmento perpendicular que va de la recta al centro, es mayor. Entonces aquí el café está más lejos que el rojo, porque el segmento punteado café es más grande que el rojo. Y el segmento de recta rojo, L', está más lejos que el segmento verde L. ¿Por qué? Porque este segmento rojo punteado es más grande que este segmento verde punteado. Entonces, de estas tres rectas, L, que está en color verde, es la más cercana, y L', que está en color sepia, es la más lejana. ¿Qué es un segmento de un círculo? Bueno, es la figura comprendida por una recta y el arco de circunferencia. Entonces, noten que pues tengo este segmento, pero también me pueden decir que tengo la parte complementaria. Entonces vamos a considerar la parte más pequeña, la que vamos a llamar el segmento. Claro, también este otro lado lo podemos llamar segmento. Entonces lo vamos a orientar, leyéndolo, como siempre, en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es lo que nosotros consideramos el sentido positivo. ¿Qué va a ser un ángulo de un segmento? Bueno, va a ser el que está comprendido por una recta, que sería una secante a nuestro círculo, y la circunferencia. Como esta es una línea curva, entonces nos vamos a fijar en dónde termina ahí trazamos una tangente, y el ángulo que está entre esta línea recta y esta tangente va a ser el ángulo de un segmento. Entonces es el ángulo de un segmento, no confundir con la siguiente definición que vamos a llamar el ángulo en un segmento. Entonces ahora vamos a tener que el ángulo en un segmento es el ángulo que cuando se toma cualquier punto en la circunferencia que no viva en el ángulo del segmento y trazamos los segmentos que van de aquí a los extremos del segmento, se nos está determinando un ángulo entre estas dos líneas rectas. Esto es lo que vamos a llamar ángulo en un segmento. Y desde luego me dices, oye, pero no importa qué punto tomes, me estás diciendo que este ángulo lo vas a llamar ángulo en un segmento.
Entonces, algo que vamos a demostrar es que el ángulo en un segmento, no importa de qué punto en la circunferencia estés tomando, siempre y cuando no viva en el ángulo del segmento, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, este es ángulo de un segmento, este es ángulo en un segmento, ¿ok? Entonces, aquí estamos marcando cuáles son para hacer más énfasis en esto. Cuando las rectas que comprenden el ángulo cortan una circunferencia, se dice que está en la circunferencia, como en el caso anterior. Un sector de círculo, aquí estamos dibujando un sector de círculo, es la figura que cuando se construye un ángulo, aquí estoy construyendo este ángulo con centro en el círculo, está comprendida por las rectas que comprenden el ángulo. Y desde luego tengo esta región con este ángulo alfa marcado, y desde luego que tengo la otra región que sería el ángulo complementario, serían los dos rectos menos alfa que estaría marcando por el otro lado. Pero en general se va a indicar a cuál de los ángulos en el sector o cuál de los sectores nos estamos refiriendo. Segmentos semejantes de un círculo son los que admiten ángulos iguales. Entonces, aquí tenemos este ángulo, tenemos este segmento, tenemos este ángulo, tenemos este segmento. Entonces vamos a decir que estos segmentos son iguales cuando estos ángulos sean iguales entre sí. Entonces son segmentos semejantes de un círculo, son los que admiten ángulos iguales o aquellos en los que los ángulos son iguales entre sí. Bueno, entonces empezamos con los teoremas del 1 al 15 del libro 3 de los elementos. Y cuídense de los círculos viciosos. ¿Cómo determinar el centro de una circunferencia dada? Entonces, nos dan una circunferencia. Entonces ya sabemos que un segmento de recta está determinado por 2 puntos. Una circunferencia va a estar determinada por al menos 3 puntos. ¿Qué nos piden? Encontrar el centro de la circunferencia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dar la idea de cómo hacer esto con GeoGebra y después procedemos a escribirlo bien. Bueno, entonces supongan que tenemos una circunferencia y sobre esta circunferencia tomamos cualesquiera 3 puntos distintos, A, B y C. Entonces recordamos que la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces necesito encontrar un punto que esté a la misma distancia de A y de B. Entonces si tomamos el segmento de recta que pasa por A y B, en el libro 1 de los elementos de Euclides demostramos que la mediatriz al segmento AB es la recta perpendicular al segmento AB y que pasa justo por su punto medio y tiene la propiedad que cualquier punto que vive en la mediatriz está a la misma distancia del punto A y del punto B. Entonces, si yo tomo aquí un punto cualesquiera, yo sé que la distancia de este punto A y de este punto AB es exactamente la misma, ya que por este ángulo sería recto, como este es punto medio, entonces de este punto AB es la misma distancia que de este punto A, entonces por lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes y estas distancias son exactamente las mismas. Bueno, pero así como tomamos la mediatriz de A y B, podríamos tomar el segmento que va del punto B, me falló la puntería para variar, el segmento que va del punto B al punto C, que es el mismo que va de B a C, y fijarnos en la mediatriz de este segmento.
Entonces, al fijarnos en la mediatriz de este segmento, pues también sabemos que cualquier punto en esta línea recta equidista de B y de C. Entonces, fijémonos en el punto en donde estas dos líneas se cortan. Y el punto donde estas dos líneas se cortan, pues ¿qué propiedad tiene? Pues por ser en la mediatriz de B y C, la distancia de este punto a C y de este punto a B es la misma. Y la distancia de este punto a B y de este punto a A también es la misma. Por lo que estamos proponiendo que este punto que hemos encontrado de esta forma equidistará de cualquier otro punto en la circunferencia. Es decir, si tomamos un punto aquí, lo que estamos afirmando es que la distancia de este punto a este otro es la misma que la de este a B, la de este a A y la de este a C. Bueno, entonces ya nos dimos una idea de cómo se hace la demostración y lo que queremos hacer ahora es proceder a demostrar este resultado. Muy bien, entonces, trácese, entonces ya tenemos nuestra circunferencia A, B y C, con A, B y C 3 puntos distintos en ella, y trazamos el segmento de recta AB. Construimos ahora la mediatriz al segmento AB y lo llamamos CD. Entonces ya aquí construimos CD y se están cortando en el punto medio del segmento AB, que lo llamamos E. Ahora, CD, lo que estamos afirmando es que es un diámetro de la circunferencia. Esa sería la otra propiedad que tendría nuestra mediatriz. Pero si CD fuera un diámetro de la circunferencia, el punto medio de CD deberá ser el centro de la circunferencia, es decir, el punto que equidista de todos. Entonces aquí nos fijamos en el punto medio del segmento CD y afirmamos que ese es el centro. Si este punto medio de CD que hemos llamado O no fuera el centro, significa que el centro de la circunferencia estaría ubicado en otro lugar. Entonces, llamemos G al centro de nuestra circunferencia. Entonces, por hipótesis, ya que G es el centro, la distancia de G a B, de G a D, de G a A y de G a C siempre será la misma. Entonces vamos a trazar las rectas que van del punto A al punto G, del punto E al punto G y del punto B al punto G. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en el triángulo que va de A a E a G, que es el centro de nuestra circunferencia, y el que va de G a E a B. Entonces, ¿qué estamos afirmando? Entonces, fíjense, aquí tenemos que por ser G el centro y A y B vivir en la circunferencia, la distancia de A a G y la distancia de G a B es exactamente la misma. Entonces, este lado y este son iguales. Por ende, los ángulos opuestos a los lados iguales del triángulo ABG son iguales. Entonces, el ángulo EAG y el ángulo EBG son iguales. Y como es punto medio del segmento AB, también sabemos que EA y EB coinciden. En otras palabras, por el teorema de congruencia lado, ángulo, lado, que es el teorema 4 del libro 1 de los elementos de Euclides, el triángulo EAG y el triángulo EBG resultan ser congruentes. Pero si estos triángulos son congruentes, significa que el ángulo AEG y el ángulo BEG
son iguales porque son los que están comprendidos por lados iguales. Es decir, el ángulo BEG es un recto, ¿ok? Pero también sabíamos que el ángulo BEC es un recto. Y entonces, si el punto G no viviese en la línea CD, tendríamos que el ángulo mayor coincidiría con el ángulo menor, ya que el BG, una de dos, o es mayor que el BEC o es menor que el BEC. Entonces, C tiene que vivir en la línea CD. Entonces, estamos diciendo que el punto G vive en la mediatriz. Oye, pero si vive en la mediatriz y no coincide con O, ¿qué estaríamos diciendo? Pues estaríamos diciendo que la distancia que hay del punto O al punto C y la distancia que hay del punto O al punto, que hay del, si G no fuera el punto O, que es el punto medio de C y D, significa que G estaría en algún otro lugar. Vamos aquí donde estoy haciendo esta marca. Pero entonces, ¿qué significaría? Que la distancia de C a G y la distancia de G a D, una es mayor que otra, pero dijimos que CD era un diámetro de nuestra circunferencia. Pero si es un diámetro y O es el punto medio de este diámetro, entonces la distancia de CG y GAD no puede ser la misma, es decir, G no puede ser el centro. Como G tiene que vivir en la mediatriz, pues la única opción que le queda a G es coincidir con el punto O. O sea, ningún punto distinto de O puede ser el centro de nuestra circunferencia, que era lo que esperábamos hacer. Entonces, este es un teorema de construcción. Deseamos encontrar el centro. Entonces, ya habíamos dicho, puedo ver dónde se intersecan dos mediatrices y demostrar que cualquier otra va a pasar por ese punto, o bien podemos ver que si tomamos cualquier recta secante, es decir, cualesquiera dos puntos distintos en la circunferencia, y consideramos la mediatriz a este segmento, el punto medio de esa mediatriz es precisamente el centro de nuestra circunferencia. Como consecuencia de este resultado tenemos que las mediatrices de un triángulo concurren en un punto. Este punto en el que concurren se llama el circuncentro del triángulo, que fue la construcción que estábamos haciendo hace un momento. ¿Por qué? Porque si toman cualesquiera tres lados de un círculo, tómense cualesquiera tres puntos no alineados, A, B y C, consideren la mediatriz de A y B, consideren la mediatriz de B y C, estas se cortan en un punto que equidista tanto de A como de B como de C, y por lo tanto este punto lo podemos tomar como una circunferencia que pasa por los tres puntos dados. Entonces, a este punto de aquí, vamos a decir que no muestre su etiqueta, se va a llamar D. Entonces, lo que estamos afirmando en esta parte es que el punto D es el circuncentro del triángulo ABC. Aquí se me fue un garabato de más y no le puse acento a triángulo. Ok. Entonces, esta es la construcción clásica que uno conoce. Entonces, aquí este es punto medio, ángulo recto. Entonces, este equidista por ser mediatriz de A, de B y de C, y tenemos este círculo. Entonces,
Por lo que vimos anteriormente, si consideramos la mediatriz del segmento AC, ya la tengo aquí, esta mediatriz corta en 2 puntos a su círculo, y el punto medio de este círculo es precisamente el centro de la mediatriz, ¿ok? Entonces, pues ya no me importa cualesquiera 3 puntos que yo tome aquí, van a estar cumpliendo con la condición de que su mediatriz corta la circunferencia en 2 puntos y el segmento que queda contenido es un diámetro, y el punto medio del diámetro es precisamente el centro de nuestra circunferencia. Entonces, aquí tenemos un círculo. Entonces ya dijimos, si uno cualesquiera 2 puntos, estos 2 puntos van a caer totalmente adentro del círculo. Si tomo 2 puntos cualesquiera, el segmento de recta que los une queda dentro del círculo. ¿Qué pasa si yo dibujo cualesquiera otra figura? Entonces, por ejemplo, esta figura, si yo tomo un punto aquí y otro punto acá, entonces ya tomé 2 puntos, el segmento de recta que los une no está totalmente contenido en el interior de este frijolito. Sin embargo, sí puedo encontrar una familia de segmentitos de recta que me una un punto con el otro, módulo que le atine al principio. ¿Ok? Entonces supongan que sí le atine al principio. Ok, entonces cuando el segmento esté totalmente contenido en el conjunto, lo vamos a llamar conjunto convexo, porque es algo que se va a parecer al círculo. Entonces, dentro de estos ejemplos, pues tenemos el círculo, tenemos la elipse, tenemos ovoides, ¿sí? Estos conjuntos son convexos, cualesquiera 2 puntos que tomemos en su interior, el segmento de recta que los une está totalmente contenido acá. Y este otro no es convexo, pero sí tiene la propiedad de ser conexo, porque cualesquiera 2 puntos los podemos conectar con una familia de segmentos de recta, si quieren, con una curva continua que vaya desde un punto hasta el otro. ¿Ok? Ahí por fin le logré atinarse. Entonces vamos de un lado hasta el otro. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta no sería una curva cerrada simple, porque se está autointersectando aquí. Este otro ejemplo tampoco es una curva cerrada simple, porque está teniendo autointersecciones.
Entonces no quiero que la curva se corte a ella misma, pero desde luego que podía tener nuestra curva muchas formas y nos podemos preguntar si nuestras curvas son conexas, es decir, cualesquiera dos puntos que vemos aquí, los podemos conectar por medio de una curva, o bien nos podemos preguntar si es convexo, y es si cualquiera dos puntos los podemos unir a través de un segmento de línea recta. ¿Ok? Entonces espero que ya se haya entendido un poquito más. Esto lo van a estar estudiando y tiene que ver con el hecho de que digan que la gráfica es cóncava o convexa. Entonces les dicen ahora cóncava para arriba, cóncava para abajo. Los nombres formales son cóncavo y convexo porque depende si cualesquiera dos puntos que estén dando sobre la gráfica o bajo la gráfica de la función, el segmento de recta que los une está totalmente contenido en la región determinada por su gráfica. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver qué sigue. Nuestro siguiente teorema nos dice que si en un círculo una recta dibujada a través del centro divide en dos partes iguales a otra recta no dibujada a través del centro, si la corta o bien va a ser también ángulos rectos. Y si una recta que pasa por el centro corta la cuerda formando ángulos rectos, la dividirá también en dos partes iguales. Ok, vamos a ver cuál es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis, tenemos un círculo ABC, donde AB es una cuerda que no es un diámetro y CD es la recta dibujada a través del centro E de la circunferencia y estamos diciendo que esta divide en dos partes iguales al segmento AB en un punto F. Entonces afirmamos entonces que AB y CD son perpendiculares. Y no solamente eso, sino que si AB y CD son perpendiculares, donde AB es una cuerda y CD es un diámetro, entonces AB va a cortar en el punto medio a la recta CD. Entonces, de nuevo, veamos con GeoGebra qué nos quiere decir este resultado y luego regresamos a demostrar el teorema. Entonces, supongamos que tenemos nuestro círculo que pasa por los puntos A, B y C. Muy bien, entonces ya dado este círculo, aquí tenemos esta recta que no es un diámetro, AB, y esta otra recta CD, que sí es un diámetro y por ende pasa por el centro de la circunferencia, que no le puse nombre, y aquí lo estamos marcando. Entonces lo que se está afirmando en esta parte son dos cosas. Número uno, que si esta recta corta este diámetro formando ángulos rectos, aquí nos fijamos quién es el punto donde se cortan estos dos segmentos y medimos este ángulo. Entonces, si estas se cortan formando ángulos rectos, este que no tiene nombre y este de aquí, entonces si se cortan formando ángulos rectos, entonces la distancia de A a este punto, vamos a ver qué nombre se le puso por default, E, entonces la distancia de AE es la misma que la de E a B. Y por otro lado, también se afirma que si la distancia de A a E es la misma que la de E a B, entonces este ángulo es recto. Ok, entonces, fíjense ustedes que si se
bueno, por el teorema 1, dado el círculo ABC, pues pueden tomar su centro. Entonces al centro le corresponde la letra O. Entonces pueden tomar el centro O del círculo que pasa por A, B, C y también D. Entonces, para demostrar que si este ángulo es recto, entonces E es el punto medio de A y B, pues vamos a usar todo lo que sabemos de triángulos. Entonces, fíjense en el segmento que une O con A, en el segmento que une O con B. Por ser OA y OB radios de la misma circunferencia, no le atiné para variar. Ok, por ser OA y OB radios de la misma circunferencia, pues estos dos segmentos, este de aquí y este de aquí, son exactamente iguales. Entonces aquí quiero ver las propiedades para cambiar el color o poner una marquita, pues aquí les puedo decir, oye, ponme este en color rojo. Quiero este, marqué el centro. Bueno, ponme este segmento en color rojo, ponme este segmento también en color rojo, y para indicar que son iguales, pues vamos a ponerle una marquita sencilla de que ellos son iguales por ser radios de la misma circunferencia. Pero entonces el triángulo ABO, por tener dos lados iguales, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Pues me está diciendo que el ángulo OAB, que no me interesa en este momento su medida, nada más me interesa ver su marca. Entonces, este ángulo que queda en el vértice A y este ángulo que queda en el vértice B, de nuevo, no me interesa ver su medida, solamente lo quiero marcar. Estos ángulos, vamos a hacerlos un poquito más grandes. Para hacerlos más grandes nos vamos en estilo, nos vamos en tamaño, y en tamaño los podemos hacer que se vean más grandes para que estén marcando. Y si quieren cambiarle el color para que queden del color de los lados opuestos, pues vuelven a irse a color y marcan el color del que habían marcado los lados. Entonces, por ser un triángulo isósceles, estos ángulos son iguales. Y si quieren la marquita de igualdad, pues también le pueden poner en la decoración que quieren una rayita, como en el caso anterior. Entonces ya tenemos que estos dos ángulos son iguales. Ya tenemos lado, ángulo, ángulo. Oye, pero ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que esta línea es perpendicular a la línea AB. Entonces, como la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es dos rectos, entonces el ángulo COA y el ángulo COB son iguales. Entonces, por ángulo, lado, ángulo, el triángulo OAE y el triángulo OBE resultan ser triángulos congruentes. Pero si estos dos triángulos son congruentes, los lados correspondientes son iguales. Es decir, el AE y el EB son iguales. Y eso terminaría la primera parte. Por otro lado, si no sabemos que este ángulo es recto, pero sí sabemos que E es el punto medio, pues de nuevo, este triángulo es un triángulo isósceles. Como E es el punto medio, la recta que une a O con E, fíjense qué pasa.
nos está determinando los triángulos OEB y OEA. Por ser punto medio, AE y EB coinciden. Por ser radio de la misma circunferencia, OA y OB coinciden y OE es lado común. Por lado, 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 los dos triángulos resultan ser congruentes. Pero si los dos triángulos son congruentes, como A, E y B están sobre la misma línea recta y OE es una línea levantada sobre la AB que pasa por E, tenemos que el ángulo AEO y el ángulo OEB son iguales y cada uno de ellos es recto. En otras palabras, OE es perpendicular a AB en el punto E. Y con eso terminaría esa demostración. Vamos a ver, ya que la platicamos, cómo le escribo. Muy bien. Entonces, consideramos nuestro círculo, nos fijamos en la cuerda AB, que suponemos que no es un diámetro, no pasa por el centro, nos fijamos en la recta CD, que pasa por el centro, y esta recta CD, si es un diámetro y su punto medio es el punto B. Y entonces vamos a suponer que esta recta CD corta en dos partes iguales a la BA. Entonces, como platicamos hace un momento, trazamos EA y EB por ser radios del mismo círculo. Se toman los triángulos EFB y EFA. Como F es punto medio, AF y FB son iguales. Por ser radios, EA y EB son iguales y EF es lado común. Por criterio de congruencia lado, 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 tenemos que los dos triángulos son congruentes y en particular el ángulo AFE y el BFE son iguales. Y como AF y B son colineales, tenemos que los segmentos EF y AB son perpendiculares. Recíprocamente, si AB es una cuerda que no es un diámetro y CD sí es un diámetro cuyo punto medio es el punto E, y suponemos que CD corta perpendicularmente al segmento AB, como estamos indicando aquí, pues nuevamente trazamos los segmentos de recta EA y EB. Como son radios de un círculo, estos serán iguales y por ser iguales el triángulo EAB es un triángulo isósceles, por lo que el ángulo EAF y el ángulo EBF son iguales. Entonces por lado, tenemos ángulo, lado, ángulo o lado, ángulo, ángulo. Ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a dos rectos. Si dos coinciden, el tercero también va a coincidir. Tenemos que los triángulos EFB y EFA son congruentes, pero si son congruentes, sus lados correspondientes son iguales. Es decir, AF y BF son iguales, como esperábamos demostrar. Bueno, si ninguna de las dos cuerdas que estamos tomando pasa por el centro del círculo, pues no se van a dividir en dos partes iguales. Ninguna de ellas, ¿ok? Entonces supongamos un círculo cuya periferia pasa por los puntos A, B, C y D, y supongamos que los segmentos AC y BD que no pasan por el centro sí se cortan en un punto E. Entonces lo que estamos afirmando es que estas cuerdas no se van a dividir en partes iguales. ¿Cómo hacemos esto? Entonces consideremos nuestro círculo ABCD, tomemos las rectas AC y BD y estamos suponiendo que se cortan en un punto A. Y ustedes me pueden dar ahorita, se puede cortar adentro, sobre o afuera. Vamos a ver en un momento más en GeoGebra qué es lo que pasa. Entonces aquí tomamos el punto E. Si estas cuerdas
se bisecaran, por ejemplo, si la cuerda BD dividiese en dos partes iguales a la cuerda AC, entonces CE y EA serían iguales. Entonces, si yo tomo el punto que va de E al centro de la circunferencia, este estaría siendo un ángulo recto. Y entonces, de estos triángulos resultarían ser congruentes. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, este tendría que ser recto, pero también tendría que ser recto si yo prolongo esta línea y la hago llegar hasta la orilla. ¿Por qué? Porque ese sí sería, si luego llega hacia la orilla por los dos lados, ese sí sería un diámetro. Entonces, nos estaría diciendo que AE es igual a EC, que BE y es igual a ED, y entonces tendríamos una igualdad entre los ángulos. Entonces, y no puede ser que el ángulo menor sea igual al ángulo mayor. Entonces nuestras cuerdas no se pueden bisecar simultáneamente y tampoco puede bisecar una a la otra y sí bisecarse ella por el mismo argumento. ¿Ok? No. Bueno, veamos otra vez en GeoGebra qué está pasando. Bueno, entonces en la sección anterior vimos que si una de estas pasa por el centro, divide en dos partes iguales a la otra cuerda. Ok, entonces vamos a suponer, bueno, vamos a dejar esta por aquí por el centro, vamos a tomar otro punto que esté en la circunferencia, vamos a suponer que también se corta por aquí y va a llegar hasta un punto de intersección acá. Entonces, AE, EB quedó bisectada, pero esta otra, vamos a ver qué nombre le corresponden, FG, espero, sí, FG no puede quedar bisecada. ¿Por qué? Porque si A y F no coinciden, entonces el ángulo OEF y el ángulo OEA no pueden coincidir, pero sabemos que el ángulo AEO es un recto. Si se bisecan, este ángulo deberá ser recto. Pero este ángulo FEO, acabamos de decir que no puede coincidir con el AEO porque A y F son diferentes. Entonces, o es menor, que sería el caso que estoy pintando aquí, o bien tendría que ser mayor, pero no pueden ser iguales, ¿ok? Entonces, es lo que estamos diciendo. Entonces, si una se biseca, la otra no se puede bisecar. Entonces, lo que nos está diciendo el teorema es que no se pueden bisecar mutuamente si ambas no pasan por el centro. Entonces, aquí una biseca a la otra, pero la otra no. ¿Ok? Entonces, aquí esta sí quedó dividida en la bisectriz. O sea, en el punto medio, este segmento sí se bisectó, pero este otro segmento no se bisectó. ¿Por qué? Pues porque así lo construí para que este punto fuera el punto medio. Pero si en general tomamos cualesquiera dos segmentos de la forma más arbitraria posible, noten que no se tienen por qué estar cortando a la mitad. Y si uno se corta a la mitad, el otro no se puede cortar a la mitad por el argumento que estamos viendo aquí. Porque si uno forma un ángulo recto, si los puntos no coinciden, el otro no podrá formar
un ángulo recto, porque eso nos estaría llevando a un absurdo. Entonces espero que con eso ya haya quedado un poquito más claro. Entonces si ya tengo yo este punto y tomo yo la recta, que pasa por este punto y este otro, entonces el teorema anterior me dice que este sí es un diámetro, ¿ok? Entonces, si este no está haciendo ángulos rectos con estos otros, no los puede bisecar. Entonces, este ángulo de aquí no es recto. Esta de aquí, no se pueden estar bisecando mutuamente. Entonces, este serían iguales, este lado serían iguales y tendríamos una congruencia de triángulos. Entonces tendríamos algo muy diferente a la situación que tenemos en este momento. Entonces vamos a parar por aquí esta sesión y continuamos estudiando propiedades del círculo la próxima clase. Hasta luego.